Entonces, eh, nosotros, ¿por qué estudiamos la teoría cinética? Bueno, entonces, ese es obviamente el tema que nos convoca esta tarde. La teoría cinética. Nosotros estudiamos teoría cinética para poder describir los observables de un sistema macroscópico mediante sus constituyentes microscópicos. Entonces, en termodinámica, por ejemplo, ¿qué es la termodinámica? Bueno, básicamente la termodinámica es un enfoque fenomenológico a las propiedades de equilibrio, un enfoque completamente empírico. Entonces, por ejemplo, usted tiene acá un sistema físico. ¿Y qué es lo que usted puede ver del sistema físico? Usted puede ver, por ejemplo, que el sistema físico tiene una temperatura, tiene una presión, un volumen, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, una magnetización. La magnetización también es una propiedad termodinámica, una polarización. Cuando nosotros nos referimos a propiedades termodinámicas, no tiene que ver con temperatura. Entonces usted dirá, venga, pero el nombre dice, o sea, eso es lo que el nombre dice, ¿cierto? Pero bueno, realmente no. O sea, tiene que ver con algo macroscópico. Eso significa termodinámica. La termodinámica es el estudio de las propiedades macroscópicas de una sustancia, ¿cierto? Entonces, y obviamente usted, por ejemplo, en este tipo de sistemas puede realizar trabajo, puede hacer, digamos, una entrada de calor, puede sacar calor, ¿cierto? Ahora, lo que realmente nosotros no sabemos es cuáles son los constituyentes microscópicos que hacen que esto sea posible. ¿Sí o no? Nosotros no sabemos eso. En termodinámica, no, en termodinámica nosotros vamos a ciegas completamente. ¿Qué es lo que usted tiene? A partir del método científico, a partir del método científico, usted lo que puede es examinar acá, examina cuáles son los observables que surgen de este sistema físico que tiene usted, que por ejemplo puede ser un gas, ¿sí o no? O puede ser, por ejemplo, un material ferromagnético, puede ser un material paramagnético. Todo eso es susceptible que nosotros lo analicemos termodinámicamente. La mecánica estadística, más sin embargo, ¿qué considera la mecánica estadística? La mecánica estadística considera ese mismo sistema, pero ya no considera los observables macroscópicos. O sea, la mecánica estadística en un principio no parte de que hay una temperatura, que obviamente usted la puede medir con un termómetro, no parte de que hay una presión, que la puede medir con un barómetro y un volumen, que lo puede medir, bueno, con algo métrico, ¿cierto? No. La mecánica estadística parte del hecho de que este gas tiene un conjunto sobradamente grande de partículas, ¿sí o no? A ver. Por ejemplo, usted acá tiene una partícula y esta partícula tiene una posición y tiene una velocidad asociada dentro del gas. Esta otra partícula acá tiene una posición y una velocidad asociada dentro del gas. Esta otra partícula tiene una posición y una velocidad asociada dentro del gas. Y acá usted puede tener un mundo de partículas y cada partícula puede tener su posición y su velocidad. Lo que la teoría cinética lo que estudia, que es el fundamento de la mecánica estadística, es que estudia la cinemática y la dinámica de esas partículas. Eso es lo que es la teoría cinética.
¿cierto? Entonces, para usted poder predecir los observables macroscópicos de ese gas, por ejemplo, entonces usted, si quisiera, si usted quisiera, por ejemplo, formular una definición para la teoría cinética, podría ser lo siguiente. Y podría decir teoría cinética. Mm, chicos, durante las clases les pido el favor que tengan la cámara encendida el mayor tiempo posible para yo poder verificar que estamos todos ahí. Listo. Bueno, entonces es el estudio de las propiedades macroscópicas de un número grande de partículas, ¿cierto? Profe, Dime. pero eso también no era el estudio de la termodinámica. Eh, pero no a partir no a partir de la cinética de los componentes individuales microscópicamente hablando. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, ok, ok. Profe, Esa es la diferencia. usted dijo la cinemática y qué más? Lo que estudia la mecánica Y, estadística. no, la mecánica estadística no, la teoría cinética. Listo. La mecánica estadística no, la teoría cinética. A partir de la teoría cinética, nosotros vamos a construir la mecánica estadística. Listo. Estudio de las propiedades macroscópicas. Estudio las propiedades macroscópicas de un número grande de partículas. ¿Qué tan grande? Por ejemplo, n del orden de 10 a la 23. ¿Cierto? A partir de sus grados de libertad microscópicos. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Eso es la teoría cinética. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cierto? Entonces, esto es lo que es la teoría cinética. Una pregunta importante es cómo, ¿cierto? Profe, no se ve. Ya voy. Sí quería sacar un color amarillo, pero no sé cómo sacarlo, pero bueno. Vamos a colocar acá un cómo, ¿cierto? ¿Cómo la teoría cinética entonces realiza esa tarea? Bueno, entonces básicamente que lo que la teoría cinética hace es a partir o eh, desde un conjunto de ecuaciones de movimiento clásicas, desde un conjunto de ecuaciones de movimiento clásicas para sus constituyentes microscópicos, ¿cierto?
Lo que nosotros vamos a ver es cómo a partir de esos constituyentes microscópicos, entonces obviamente nosotros podemos terminar en una propiedad macroscópica para un gas, ¿sí o no? Esto no es lo más divertido del mundo, de una vez les digo, ¿sí o no? Entonces, pero esto es importante, o sea, saber esto, si uno como físico no sabe esto, está jodido. Es muy importante saber esto. Trabaje uno o no trabaje en esto, cuando uno ve un sistema físico desde esta perspectiva, le cambia a uno, obviamente, le cambia a uno la realidad completamente, ¿cierto? Usted coge una olla y se quema, pero cuando usted coge una olla y se quema y usted se da cuenta que es que hay trillones de electrones en el metal que forma la olla, que están dando en la jeta y están disipando calor, eso es muy distinto, ¿sí me entiende? Entonces, y en diferentes sistemas físicos, entonces esto es una realidad ahora. Entonces, vamos a definir algunas cosas importantes. Vamos a ir, por ejemplo, un macroestado. ¿Qué es un macroestado? Un macroestado es lo siguiente. Por ejemplo, un macroestado es un conjunto, es una coordenada en un espacio-fase que depende de las propiedades macroscópicas de un sistema físico. Entonces, eso es un macroestado. ¿Es una coordenada que qué, profe? Acá lo voy a copiar, Osman. Es una Ah, ok. coordenada. Es una coordenada en un espacio-fase que consiste en variables de estado para un sistema físico. Pues obviamente esto no tiene mucho sentido si uno no hace un ejemplo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, el macroestado típicamente se denomina con la letra M y depende de unas coordenadas, ¿cierto? Entonces, sí, de unas coordenadas, porque es que la coordenada como tal, pues yo podría decir que es, antes que una coordenada, yo creo que debería de replantearme esto un poquito. Yo creo que es un punto. Es un punto en un espacio fácil. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con eso. Entonces, ese macroestado depende de unas coordenadas. Por ejemplo, podría ser la temperatura, la presión y el número de partículas, ¿cierto? Eso sería, por ejemplo, un macroestado. Entonces, son unas coordenadas que definen el estado macroscópico de un sistema físico. Entonces, podemos hacer un ejemplo acá. Profe, P era presión y la N es el número de... Número de partículas. Gracias. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener este espacio fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, acá podemos tener temperatura, podemos tener acá presión y podemos tener acá número de partículas, ¿cierto? Y por acá, entonces yo puedo, por ejemplo, ubicar un punto. Este punto en ese espacio fase representa el macroestado de un sistema. Es un estado que describe ese sistema físico. Y cuando el sistema físico, usted le puede asociar estas coordenadas, entonces usted dice que el sistema físico se encuentra en equilibrio. Porque ha alcanzado una temperatura, ha alcanzado una presión, ha alcanzado un número de partículas.
Entonces, esto significa que hay un equilibrio térmico, un equilibrio eh, bárico y un equilibrio químico, ¿cierto? Entonces, ese punto que nosotros tenemos ahí realmente corresponde a, a un macroestado. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico una transformación sobre mi sistema? Por ejemplo, si yo expando el gas, si yo comprimo el gas, si yo aplico calor, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, abro una compuerta para que salgan y entren partículas, entonces obviamente que esa transformación va a cambiar el estado del sistema. Entonces ahora el sistema pasa de estar en este macroestado M1 de T1, P1, N1 a, por ejemplo, otro macroestado M2 de T2, P2, N2, después de una transformación termodinámica sobre ese estado, ¿cierto? Pero sigue estando en el mismo, ¿cómo es que lo llamó? En el mismo espacio-fase, ¿cierto? Sí, porque son las variables que definen el macroestado. O sea, lo están definiendo temperatura, presión, número de partículas. Pero puede ser otra cosa. No tienen que ser esas, Osman. Puede ser magnetización, polarización y número de partículas también, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Entonces, este punto, por ejemplo, podría estar como por acá, ¿cierto? ¿Qué hizo la transformación? La transformación básicamente lo que hizo fue que mediante alguna trayectoria, que lo que define es la forma como usted está aplicando la transformación en el sistema termodinámico, usted pasó de un macroestado M1 a un macroestado M2, ¿cierto? Es una transformación termodinámica, así es como yo la debo entender. Una transformación termodinámica es un conjunto de procesos que permiten que el macroestado de un sistema físico cambie. Es una transformación termodinámica. Como les dije, usted puede expandir un gas, usted puede aplicar calor, puede abrir una compuerta. Esos son todos ejemplos de una transformación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una vez nosotros hemos definido un macroestado, es importante también poder definir lo que es un microestado clásico. Esto es, esto es súper importante, la palabra como tal. Microestado clásico mu. Ok, hay microestado clásico y cuántico, eso tenemos que hablar después. Entonces, este microestado clásico mu es un microestado ahora que va a depender es de las coordenadas microscópicas, no macroscópicas del sistema. Entonces, por ejemplo, de la posición de la partícula 1, la posición de la partícula 2, si tiene n partículas hasta la posición de la partícula n, ¿cierto? Pero no solo eso, no es suficiente la posición para describir una partícula. Y ustedes deben saber eso de las leyes de Newton. ¿Qué más necesito? Necesito el momentum. Momentum de la partícula 1, momentum de la partícula 2, momentum de la partícula n, ¿cierto? Eso es un microestado y obviamente el microestado también es susceptible de ser visualizado mediante un espacio-fase, ¿cierto? Lo que pasa es que usted no puede graficar acá. ¿Cuántas variables tendría que graficar acá? Vamos a entonces hacer una cosa. Yo no sé si esto ayude a la discusión o no, pero pues podemos intentar. Microestado para una sola partícula, ¿cierto? Obviamente una sola partícula no va a configurar un macroestado de ningún sistema, ¿cierto? Tienen que ser muchas.
pero digamos que a modo de ejemplo, pues podemos hacer microestado mío que depende de Q1, por ejemplo, y P1. Este es un microestado para una sola partícula. Observen que como estos son vectores, usted esto lo puede expresar como mu de Q, por ejemplo. Esto sería, por ejemplo, Q sub X, Q sub Y y Q sub Z. En el caso tal de que estemos representando esa coordenada de posición cartesianamente. Y esto sería Px, Py y Pz, ¿cierto? Muy bien. Para una sola partícula, entonces necesito un espacio-fase de ¿cuántas dimensiones? ¿Quién me puede decir? 6. De 6. Muy bien. Juan Diego, ¿esto le parece más claro que cuando lo vio a principio de año? Todavía no. Sí, profe. Sí. Qx, Qy y Qz. Nos faltan otros 3 ejes ahí, según lo que dijo Juan Camilo, ¿cierto? Los del momentum, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, PZ, podría ser uno por acá. PY. Y PX. Pues ahí en un acto de fe, pues tienen que imaginarse este espacio en 6 dimensiones, ¿sí o no? Entonces, este se llama un espacio hexadimensional, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, si yo tengo 2 partículas, Juan Diego, para 2 partículas, el espacio fase tiene que tener ¿cuántas dimensiones? De 12. 12. De 12. Ujú. ¿Sí o no? Obviamente nosotros, pues no creo que ninguna de las personas que comenzó con todos estos chismes, ni Maxwell, pues, ni Boltzmann, si hubiera alguna vez imaginado que iba a poder resolver 2 ecuaciones, ¿cierto? Con 2 incógnitas, 2 ecuaciones diferenciales con 2 incógnitas, ¿sí o no? Ni creo que tampoco ningún ser humano se hubiera imaginado eso, pues Alan Turing aparte, ¿cierto? Entonces, no poder, venga Juan Diego, ¿cómo hacemos para pegar una imagen acá? Para pegar la imagen de Alan Turing. Mm, No, vea, no me deja pegar, ve. Profe, pues busque. Primero, ya la copió. Miremos, a ver, vamos a ensayar. Vamos a hacerle un homenaje a Alan Turing. No sé si ustedes saben a qué me refiero, pero los que sepan a qué me refiero me van a entender. Juan Diego, ¿usted que le gustan las computadoras, usted sabe quién era este man o no? Sí, claro, profe. Crack, completo. Yo cuando estaba en la maestría trabajé en un tema de mecánica estadística con funciones de en la ecuación de reacción-difusión. Y, eh, mi supervisor me contó, me dijo, este sistema la primera vez que fue resuelto para allá en los 50. Y yo, "¿Pero cómo así?" Es que en los 50 podían resolver una vaina de estas. Y decía, no, pero había una persona que sí podía, ¿cierto? Entonces, este man fue la primera persona que estudió
los fenómenos más tenaces que tiene la biología molecular, que son los fenómenos de reacción-difusión. ¿Sí o no? Primero lo resolvió a mano y después hizo un computador para resolverlo a pedal con el computador. Este tipo, sí, Dios mío bendito. Víctima de la intolerancia de la sociedad, que le da a uno hasta vergüenza a veces pensar en eso. Él se suicidó al fin por eso, ¿no, profe? Sí, pues no sé si por eso, me imagino que fue por eso, porque ¿por qué más iba a ser? No iba a ser, no de suicida por ser muy brillante. Sí, claro. Es decir, no, como yo soy el ser humano más inteligente del mundo, te voy a pegar un tiro. Entonces, pero es que yo creo, pues, obviamente a mí, a pesar de yo haber sufrido también, por ejemplo, una persecución religiosa en algunos momentos, yo de todas formas no me imagino, por ejemplo, una cosa de esas. ¿Sí me entiende? Eso es Sí. una cosa insoportable. No, igual creo que a él lo comenzaron a castrar químicamente, era una cosa horrible. Ah, o sea que no solamente fue bullying psicológico. No, de hecho creo que en esa época era ilegal y Ajá. a él o sea, digamos que lo sentenciaron a que se castrara químicamente, se tomaba unas drogas y entiendo que eso fue lo que dijo, no, yo no aguanto más. Oiga, pero ¿qué tal? ¿Ah? No, no, no. Qué belleza. ¿Y eso quién fue? ¿Los británicos o qué? Sí, No, no, no. Esos británicos son más malos que el diablo. Va la madre. Ha hecho maldades. Pero, claro que yo creo que los franceses le ganan, pero hombre, qué pesar de Alan Turing. Yo creo que se dan Entonces, la mano. no, 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 los franceses son unas llagas, Osman, pero Uy, pero, impresionante. pregúntale a Uy, los africanos a ver qué dicen. no, sí, pero esa- es que, pues bueno, los franceses con los africanos, pero los ingleses también estuvieron con con los asiáticos. sí, o sea, algunas cosas, por ejemplo, lo de India, ¿cierto? Exactamente. Y lo de Hong Kong. Pero ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, el colonialismo inglés fue muy productivo para muchos países, Osman, ¿sí me entiendes? O sea, muchos países no tendrían nada si no fuera por los ingleses. Entre ellos, por ejemplo, Hong Kong, China, la India, ¿sí o no? En el colonialismo siempre hay un poco de gente pues que lleva el bulto. Eso pues, cierto. Cuando a España lo colonizaron, también llevó del bulto. Y cuando España colonizó, aquí llevaron del bulto. Cuando los indígenas mexicanos y guatemaltecos colonizaban, el que era colonizado llevaba el bulto. Pero la colonia es muy importante, trae mucho desarrollo. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que es un desarrollo a un costo humano y que hay veces que es intolerable. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué hacen los franceses? Los franceses llegan, ¿sí o no? En su colonialismo y miran a ver qué les sirve. Ah, usted tiene uranio. Venga acá que yo necesito uranio, ¿cierto? Y entonces colocan ejército ahí a proteger el uranio. Pero no hacen nada. No hacen escuelas, no hacen carreteras, ¿cierto? Y todo después lo dejan vuelto chicuca. Ese es el colonialismo, es el peor de todos, ¿cierto? Yo prefiero el inglés, ¿sí o no? Que por lo menos después de que se vayan uno tenga escuelas, hospitales, carretera, alguna cosa pues haya quedado, ¿cierto? Si tienen la fuerza para someterlo a uno, por lo menos que hagan algo, ¿sí me entienden? Pero esos otros no, esos otros son mil veces peor, ¿cierto? Como dice Juan Camilo, ¿no? Los del Congo, pues, ¿sí me entienden? Y eso que los del Congo, muchas tribus Osman eran aliados de los franceses, ¿cierto? Pero eran las tribus dominantes y minoritarias, los que más tenían fuerza, pero el resto no. Y usted le pregunta a los nigerianos, por los ingleses, no, los ingleses son una basura, ¿sí o no? Pero preferimos mil veces que vuelvan los ingleses que los franceses. Yo conozco varios amigos míos son de tribus nigerianas. Tengo uno que de hecho cuando se iba a casar con la novia, el papá de mi amigo le tocó comprarle un dote a la novia, al papá de la novia. ¿Se imagina eso? Ah, sí, Que eso usted me todavía, había contado. que eso todavía exista. Eso es una vaina increíble. Y, y ellos dijeron, mi papá siempre ha dicho que los ingleses trajeron mucho bien, ¿cierto?
Entonces él dice, para mí trajeron mucho mal, pero si mi papá dice que trajeron mucho bien, yo le creo porque mi papá estaba muy involucrado en ese tema. Entonces, pero los franceses, de lejitos, mijo, oye, así de sencillo. Ahora, los franceses hay que anotarles un punto, ¿sí o no? En el Tratado de Versalles, allá en el Medio Oriente, ¿cierto? Y a los ingleses hay que quitarles un punto, también allá en el Medio Oriente. Eso es lo único rescatable de los franceses que yo conozco y lo único así colonialmente maluco de los ingleses que yo conozco. Que dejaron Palestina pues vuelta a un polvorín, pero el resto. Entonces, hablando de nuestro querido y apreciado amigo Alan Turing, me imagino que en ese tiempo solucionar un conjunto de ecuaciones diferenciales para momentum, posición de varias partículas, eso no era tan descabellado, ¿sí o no? En este momento, obviamente, es menos descabellado con supercomputadores. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros no queremos hacer eso. O sea, lo que nosotros queremos es realmente convertir esta teoría cinética de muchas partículas en una teoría de una sola partícula y predecir observables macroscópicos con eso. Eso es lo que queremos en este curso. Si ustedes lo quieren apuntar por ahí, eso sería bueno porque es un objetivo importante. Una teoría de n partículas. ¿Sí o no? La marginalizo. ¿Qué significa eso? Marginalizo n menos un partículas. O sea que me queda una teoría de una sola partícula, pero con una integral de colisión que tiene las contribuciones de n menos un partículas. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, como bien decía Juan Diego, un microestado para dos partículas. Microestado mío para dos partículas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Ahí, Q1, Q2. ahí Dime, se, Osman. ahí se tendrían 12 espacios, ¿cierto? Dos espacios, no, un espacio de duodécima dimensión. Esa vaina gracias, eso. Yo tampoco sabía decir eso hasta que creo que fue mi cuñada la que me enseñó, mi suegro, no me acuerdo. Entonces, Duodécima. sí, pero alguien me enseñó que yo nunca he sabido decir las cosas. Ahora, esto es, entonces, si lo quiere decir más fácil, diga entonces en 12 dimensiones. O sea que si yo quisiera resolver esto en un computador, ¿qué tengo? Tengo 12 ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, mutuamente acopladas. ¿Sí o no? Este entonces sería, este microestado clásico sería en cuántas dimensiones? Sería en 6n dimensiones, donde n es el número de partículas, ¿sí o no? Eso sería como hexa n dimensional, me imagino yo. Entonces, obviamente, ni siquiera ahora no hay ningún computador que sea capaz con este problema, no existe. Pero, por ejemplo, uno podría predecir algunas propiedades, ¿cierto? Unas propiedades poquitas, solucionando un conjunto de ecuaciones para 100 partículas, 200, ¿cierto? Eso es lo que en física se conoce como molecular dynamics. Simulación de la cinemática y la dinámica de un sistema multipartícula. ¿Para qué? Para la predicción de las propiedades macroscópicas. Predicción de las propiedades macroscópicas. Muy bien.
Profe, Dime, Iván Diego. en ese orden de ideas, ahí cómo serían los grados de libertad. Eh, o sea, serían, por ejemplo, los grados de libertad de X, Y, Z para cada partícula, ¿cierto? Y PX, PY, PZ para cada partícula. ¿Qué es lo que hace la dinámica molecular? Usted soluciona. Entonces usted quiere saber dónde está cada partícula, cómo cambia la posición de cada partícula con el tiempo y el momentum de cada partícula con el tiempo. Y después usted integra sobre todas las posiciones e integra sobre todos los momentos. Y con eso obtiene las propiedades macroscópicas. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces ya vamos para allá. Pero Ah, eso es básicamente lo que hace la teoría cinética para predecir lo macroscópico. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a repasar un poquito de mecánica clásica. Repaso de mecánica clásica. ¿Qué dice ecuaciones de Hamilton? Sí, bueno, esas sí son unas viejas conocidas de Juan Camilo. Ecuaciones de Hamilton. Les voy a pasar unas notas de una estudiante, el profesor Hernán Ocampo. Juan Camilo, si usted tiene las notas de clásica de Hernán, las puede escanear por ahí, de pronto si encuentra alguna cosa. A mí no me la dio Hernán, pero no, a mí se me perdió hace mucho tiempo. A mí me la dio el profesor Granada. También muy buenas. Ah, ya. Entonces, no, pero Juan Carlos debe ser fantástico, una vaina de esas con Juan Carlos. Sí. Entonces, yo tengo una parte de las notas del profesor Hernán Ocampo, entonces se las voy a hacer llegar para que comiencen a repasar mecánica clásica, por favor. Listo. Que es importante que sepan bien mecánica clásica. Muy bien, entonces tenemos hamiltoniano, tenemos un hamiltoniano. Acá el hamiltoniano no es un operador como en mecánica cuántica, es una función de la posición Q y el momentum P. Esto es por un sistema de n partículas. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros decimos que Q simplemente es un vector que corresponde a los vectores Q1, Q2, ¿cierto? Qn y que el momentum P es un vector que corresponde al vector P1, P2, Pn, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento que se consideran en este caso? Vamos cuidado. Ustedes necesitan el hamiltoniano para saber cómo cambia el momentum, ¿sí o no? Para poder saber cómo cambian cada componente de momentum y cada componente de la posición. Entonces, la derivada del momentum I con respecto a t es igual a menos la derivada parcial del hamiltoniano que depende de Q y depende de P, pero con respecto a la coordenada QI. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo calculo la evolución temporal, por ejemplo, de la coordenada Q sub J? De acá, este procedimiento es el procedimiento que en últimas me viene a mí a definir las ecuaciones dinámicas de este sistema.
Entonces sería la derivada del hamiltoniano H que depende de Q y depende de P, pero acá entonces con respecto a P sub J. Estas son las dos ecuaciones de Hamilton, ¿sí o no? Muy bien. Con estas ecuaciones, entonces obviamente lo que nosotros podemos hacer es que nosotros podemos estudiar la cinemática y la dinámica de este tipo de sistemas. Yo creo que Juan Diego es el primer ingeniero químico en la historia de la Universidad de Pamplona que se le midía una bestialidad de estas. Entonces, felicitaciones, Juan Diego. Profe, pues gracias. Mucha suerte porque la van a editar. Sí. Bueno, Apenas está comenzando esto. Se pone loquísimo. entonces, tiene razón Juan Camilo, pero usted es un tipo fuerte. Entonces, hágale que para adelante es para allá, como dice el narrador, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Ahorita yo les di unos ejemplos de, de macroestado, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, por ejemplo, que el macroestado por acá podría tener temperatura, presión, número de partículas. Entonces, bueno, ahí pueden haber diferentes macroestados, ¿cierto? Entonces, o más bien puede haber un macroestado que corresponde a diferentes microestados. Listo. Entonces, por ejemplo, podemos copiar por acá así. Macroestado. Macroestado, entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo? El mismo volumen, ¿cierto? Volumen idéntico. Y pueden haber acá, por ejemplo, usted puede tener acá presión para ese volumen. Puede tener temperatura. Puede tener, por ejemplo, magnetización también, ¿cierto? Si es un imán. Hay pocas cosas tan termodinámicas como la magnetización y la polarización. Son supremamente termodinámicas. Ahí también estaría el número de estado de partículas, ¿no? También, ese lo voy a colocar de último. Polarización, número de partículas. Y ustedes recordarán, si ustedes no recuerdan, vayan estudiando esto, por favor, que cada una de estas variables de estado aparece en la energía interna del sistema y contribuye a la energía interna del sistema. Hay una contribución de trabajo mecánico, trabajo magnético, trabajo eléctrico, trabajo químico y entropía, ¿cierto? O sea, trabajo y entropía. Que dice básicamente que el diferencial de energía interna se puede escribir, que es un diferencial exacto, se puede escribir como un diferencial no exacto de trabajo más un diferencial no exacto de calor. Y el diferencial no exacto de calor está relacionado con la entropía, ¿cierto? Y el diferencial no exacto de trabajo obviamente está relacionado con trabajo mecánico, trabajo químico, trabajo eléctrico, magnético, etcétera, ¿cierto? Muy bien, entonces la pregunta importante en este momento, bueno, ¿y esos macroestados corresponden a qué microestado? Pues pueden corresponder a varios, ¿cierto? Entonces esos pueden corresponder a diferentes microestados, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo diferentes configuraciones microscópicas de las partículas que constituyen ese sistema, por ejemplo, que podría ser un gas,
Entonces, cuando yo integro sobre cada una de esas diferentes formas en las que los constituyentes microscópicos se organizan, voy a obtener la misma presión, la misma temperatura, la misma magnetización, ¿cierto? La misma polarización, mismo número de partículas. Eso Van es a lo que terminar, van a terminar siendo constantes. eh, para una configuración determinada, sí. O sea, porque ese es el concepto de equilibrio, Osman. El concepto de equilibrio implica que esas coordenadas termodinámicas que definen el macroestado ya no cambian en el tiempo. ¿Sí me explico? Sí, señor. Eso es lo que significa estudiar termodinámica. En palabras más, palabras menos. Bueno, muy bien. Procedimiento importante. Vamos a colocar acá una nota de importante. Bueno, hay una cosa que se llama la realización de Gibbs. Como yo, estas vainas, yo siempre meto la pata cuando traduzco esto. Entonces, cuando me pase esto, voy a colocar el nombre en inglés enseguida. Realización de Gibbs. ¿Qué es la realización de Gibbs? Entonces, esto es Gibbs en inglés, ensemble. Listo. ¿No sería ensamble de Gibbs? No, pero es que la traducción o sea, no sé si es ensamble, pero eso queda muy mañe traducir en ensemble como ensamble. Yo siempre he escuchado que le dicen ensamble, ensamble galónico, ensamble de Gibbs. Mm, No sé. Yo, por ejemplo, en estadística, puede que en física, pero en estadística yo aprendí que se dice realización, ¿cierto? Ok. Pero ustedes colóquenlo ahí como mejor lo entiendan, pues porque esa es la idea. ¿Qué es eso? Realizar n copias del mismo macroestado, ¿cierto? Eso es un ensamble de Gibbs. Realizar n copias del mismo macroestado. Entonces, replicar, por ejemplo, replicar este macroestado n veces, ¿sí o no? Ok. Y entonces, una vez nosotros tengamos n copias del mismo macroestado, vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a poner definir una cosa que se llama la densidad del ensamble o de la realización. Permítanme lo escribo en inglés, por favor. Ensemble density. ¿Cierto? ¿Qué tenemos acá? Entonces acá vamos a tener que ρ de Q, P. Entonces es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí o no? Y el límite cuando el diferencial de gamma, que ya les voy a decir, tiende a cero. ¿De quién? Del diferencial de n sobre n, que es el número de partículas por el diferencial de gamma. Esa es la densidad del ensamble. Listo. Ya vamos a mirar a ver qué significa cada cosa. A ver.
Muy bien. Listo. Entonces, para poder analizar qué significa esto, vamos a considerar el espacio en 6n dimensiones. Espacio hexa n dimensional. Y ya después de que terminemos esto, vamos a cambiar de hoja. Yo creo que ya es como que tiempo de cambiar de hoja. Supongamos que esto obviamente no podemos ver los ejes acá. Esto sería Q, por ejemplo, X, QY y QZ, ¿cierto? Pero también tendríamos que tener otros ejes ahí, pues, para que esto fueran 6n dimensiones. Entonces, vamos que estos son 6n dimensiones, pues, por la razón que sé. Y acá, dentro de estas 6n dimensiones, entonces yo voy a considerar un volumen. Un volumen donde dentro de estas 6n dimensiones que tiene n partículas, ¿cierto? O más bien tiene diferencial de n partículas, pues, ¿sí o no? Este volumen diferencial que yo estoy definiendo aquí, en este espacio, es un volumen que va a contener una fracción diferencial de las n partículas de mi ensamble o de mi realización, ¿cierto? Entonces este cubito de acá es un cubito de volumen diferencial. También les voy a explicar qué es eso en un minuto. Pero es importante que lo tengamos claro. Entonces, ese cubito de volumen diferencial tiene un volumen que lo vamos a llamar de gamma. Ese es el volumen diferencial y ese es el volumen diferencial que va ahí dentro de la definición de la densidad, ¿cierto? Entonces, de gamma ese sería el volumen de ese cubo, ¿cierto? Sí, que es un volumen diferencial, ya vamos a ver. Y en ese volumen diferencial van a haber diferencial de n puntos, ¿cierto? Que obviamente representan, ¿qué representan esos puntos? Representan el microestado. Cada punto representa el microestado de una sola partícula y todo el diferencial de n puntos representan los microestados de las diferencial de n partículas, ¿cierto? De n puntos. O sea que en ese volumen hay de n puntos. Volumen lo voy a dividir
por el número total de partículas, o sea, el número de partículas ahí lo voy a dividir por el número total de partículas multiplicado por el volumen diferencial. Y eso me va a dar la densidad, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo sé que de gamma es un volumen diferencial? De gamma, básicamente, yo lo puedo escribir como la productoria. Esto puede ser un poquito confuso, Juan Diego. Ya voy a explicarle la productoria desde I igual a 1 hasta N de D3 QI por D3 PI. Ustedes pueden ver que esto obviamente es un volumen diferencial de un espacio fase, los que son físicos. Eso obviamente no resiste análisis. Ustedes ya vieron mecánica clásica, entonces. ¿Cierto? Muy bien. Voy a colocar un ejemplo de esto, por ejemplo, para una sola partícula. Ay, se va a apagar, se va a apagar, se va a apagar. Para una sola partícula, sobre todo Juan Diego, póngame cuidado, para una sola partícula, ¿cuál sería el volumen diferencial de subgamma para una sola partícula? Pues sería, por ejemplo, el diferencial de Qx por el diferencial de Qy por el diferencial de Qz. Ah, Este sería, yo lo este, hice así, perdón, ¿cómo, Juan? que yo lo hice así, pero pensando que era para todo el cubo. Entonces, No, este es para una sola partícula. ok. Pero entonces estos son los diferenciales de coordenadas, ahora con los de momentum, ¿cierto? Entonces sería diferencial de Px, diferencial de Py y diferencial de Pz. Nosotros en física, digamos que somos más, estamos más orientados a escribir esto de esta forma, decir que esto es D3Q por notación y que esto es D3P. ¿Sí o no? Por lo tanto, este volumen quedaría como D3Q por D3P. ¿Cierto? Porque acá arriba aparece una productoria. Esa productoria aparece porque entonces el volumen ¿Para el número va de a ser, partículas? ¿cómo? ¿Para el número de partículas? Para cada partícula, Osman, entonces vamos a tener un volumen diferencial para cada partícula. Para las coordenadas diferenciales de cada partícula, mejor dicho. Listo. Entonces, por ejemplo, Juan Diego, permítame hacer esto acá. Volumen diferencial para dos partículas. Entonces, esto sería ¿quién? Dqx para la partícula 1, ¿cierto? Dqy para la partícula 1, dqz para la partícula 1. Dpx para la partícula 1, dpy para la partícula 1, dpz para la partícula 1. Ahora, dqx para la partícula 2, dqy para la partícula 2, dqz para la partícula 2 por dpx para la partícula 2, dpy para la partícula 2 y dpz para la partícula 2. Entonces hacemos lo mismo. Por notación, este de acá sería D3Q1
Este de acá sería D3P1. Lo colocamos vector porque obviamente son 3 componentes. Este de acá sería D3Q2. Este sería D3P2. Por lo tanto, el volumen diferencial para dos partículas queda como D3Q1, No. D3Q2, sí, D3P1, D3P2. ¿Sí se la pilla, Juan, o no? Como el agua, profe. Muy bien. Excelente. Ahora, por ejemplo, para n partículas. Entonces sería DQ3N, DQPN, ¿no? No, tendría que tener todo el producto, Osman. Ah, sí. Multiplicar todo, ¿cierto? De n gamma para n partículas, entonces, ¿cómo sería? D3Q1, D3Q2, hasta D3QN, D3P1, D3P2, hasta D3PN. Listo. Pero esto se puede escribir más sucintamente con una productoria. Entonces, la productoria desde I igual a 1 hasta n de D3QI por D3PI. Y ese es el volumen diferencial de ese cubito que nosotros pintamos ahorita. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con la densidad del espacio fase o la densidad del ensamble? Pues, primero que todo, y por eso es que yo tenía, digamos que una idea de hablar de probabilidad. La densidad tiene que cumplir con una cosa. Esa densidad de este ensamble tiene que ser una densidad de probabilidad. Listo. Densidad del ensamble rho de Q, P, ¿cierto? Debe de estar apropiadamente normalizada. ¿Eso qué significa? ¿Cómo normaliza uno una cosa? Normalización. Por ejemplo, para una función de probabilidad,
P de X, o sea, en una dimensión. ¿Cómo se normaliza eso? La normalización implica que la integral entre menos infinito y más infinito de P de X por dx sea 1, ¿cierto? Esto equivale a una dimensión. Dos dimensiones. Función de probabilidad. Por ejemplo, P de XY, ¿cierto? Normalización. La integral doble entre menos infinito y más infinito de P de XY de X de Y ha de ser igual a 1. Dos dimensiones. ¿Cierto? Y la integral, por ejemplo, entre menos infinito y más infinito. Integral entre menos infinito y más infinito. Integral entre menos infinito y más infinito. De P de X, Y, Z. De X de Y de Z. Esto de alguna forma, ¿cómo se puede leer? Esto se puede leer como la integral triple entre menos infinito y más infinito, porque todas las integrales van del mismo límite al mismo límite. Bueno, escribirlo 3 veces así, pues, si ustedes no quieren. De P de X, Y, Z por D3 R, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a 1. Esto por notación. Entonces, para el caso que nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a integrar sobre todo el espacio fase. O sea, vamos a integrar sobre todas estas variables que tenemos acá en el volumen diferencial del espacio fase, ¿cierto? Eso significa que la integral, esta va a ser, no voy a escribir todas las integrales acá porque si no me acaba la hoja. Estos son 6n integrales acá, ¿cierto? De la productoria desde i igual a 1 hasta n, de D3QI, D3PI por ρ de Q1, Q2, QN, P1, P2, hasta PN. Pero esto es quién acá. Esto acá nosotros lo habíamos llamado Q. Y esto lo habíamos llamado P. O sea que esto es igual. Ah, bueno, y esto lo habíamos llamado diferencial de gamma. O sea que esto es igual a la integral sobre 6n dimensiones del diferencial de gamma por ρ de Q, P. Y este chisme tiene que dar 1. ¿Cierto? Muy bien. Esto tiene que dar 1.
Nosotros tenemos que garantizar que la función de densidad esté normalizada, ¿cierto? Ahora, ¿por qué queremos la función densidad? ¿Cierto? Queremos la función densidad, eso es una buena pregunta. O sea, ¿qué hace uno con la función densidad? Bueno, pues hay varias cosas que uno puede hacer con eso, ¿sí o no? Déjenme ver una cosa. Uy, Cristo. Voy a hacer eso y voy a terminar ahí porque no alcanzo a hacer lo otro ni siquiera en una hora, ni siquiera hasta las 5, como para no comenzar el otro tema, que es la ecuación de Liouville. Vamos a demostrar la ecuación de Liouville y los brackets de Poisson para que se preparen, por favor. Entonces, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto esfuerzo para construir una densidad? Estamos hablando de la teoría cinética de los gases. ¿Hay algo que tiene que ver en esa condenada densidad, sí o no? La respuesta son los observables. Esa es la respuesta. Es decir, que la función de densidad no sirve para hallar los observables. Y para eso sirve. Por eso hay que hacer tanto esfuerzo para construirla. ¿Sí me entiende, Osman? Sí, señor. Bueno, a ver. Entonces, observables. El observable es una función, por ejemplo, O, que depende de todas las coordenadas. ¿Sí o no? Para estudiar la termodinámica, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Lo que uno quiere hacer para estudiar la termodinámica es obtener el valor esperado de un observable. ¿Cómo sabemos nosotros el valor esperado de algo si conocemos la función de densidad? Entonces, por ejemplo, vamos a repasar algo. Dada la función de probabilidad P de X, el valor esperado de X, que se escribe así, eh, se puede determinar de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo queda? Valor esperado de X es la integral entre menos infinito y más infinito de X por P de X por dx, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos determinar un observable, tenemos que obtener ese el valor esperado del observable, ¿cierto? El observable que sea, por ejemplo, el observable un número de partículas, entonces el valor esperado del número de partículas como función de P y Q. Cualquier observable, no importa. Entonces nosotros podemos escribir acá valor esperado del observable
Entonces escribamos acá. O Q de P, ¿cierto? Entonces, valor esperado de O de Q de P es igual a la integral sobre de gamma, o sea, 6n integrales por la función del observable por la densidad de probabilidad asociada a ese observable, que es la densidad del espacio fase. Para eso es que calculamos la densidad, para poder hacer esto. Y esta es una ecuación muy importante. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es determinar los observables, cómo cambian con el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo cambia esto con el tiempo? Y para eso tenemos que obtener nosotros una representación dinámica para la densidad. Entonces podemos colocar acá next. Dinámica de la densidad del ensamble ρ de Q, P, T. O sea que ahora queremos saber eso cómo cambia con el tiempo, ¿cierto? Y esto lo sabemos a partir de la ecuación de Liouville. Ahí está en el programa, ¿cierto? Yo creo que esto no va a poder compartirse así, vamos a ver, que es mucho. Pero aparentemente no puso problema, o sea que no fue tanto. Bueno.